Nadie sabía con certeza qué quedaba dentro, solo se hablaba en susurros de lo que ocurrió allí, siglos atrás. Durante generaciones, la tumba de Lázaro permaneció cerrada, sepultada bajo capas de piedra, tiempo y misterio, descansaba en un silencio tan profundo que parecía eterno. En Betania, ese pequeño pueblo a las afueras de Jerusalén, la tumba no era solo un lugar, era una herida sagrada, una puerta sellada entre la vida y la muerte. Los aldeanos la miraban desde lejos. Nadie se atrevía a acercarse. Algunos decían que el eco del milagro aún vivía entre sus muros. Pero algo cambió. Sin cámaras, sin multitudes, sin ruido, solo fe. Un pequeño grupo de arqueólogos y creyentes, guiados por la oración y el permiso de sus líderes espirituales, decidió abrir la tumba. No buscaban espectáculo, buscaban algo más profundo, porque algunos lugares no se visitan con los pies, sino con el alma, arrojando sombras danzantes sobre las paredes rugosas del interior. Cada paso que descendía por la antigua escalera era un regreso al pasado, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante eterno. Los presentes no hablaban, solo se oía la respiración pausada de quienes, más que arqueólogos, eran peregrinos. No estaban entrando en una cueva, estaban entrando en un capítulo vivo del Evangelio. El silencio no era vacío, era presencia, era memoria, era espíritu. Allí no solo había piedra, había historia, fe, lágrimas secas y una promesa que aún susurraba: este lugar fue tocado por el cielo. Algo se movía, no en lo visible, sino en lo eterno. Betania no era un centro religioso ni una ciudad poderosa. Era un rincón humilde donde la vida fluía despacio. Las familias se conocían por nombre. Las oraciones se alzaban al cielo sin temor. Y la esperanza caminaba por las calles polvorientas en sandalias sencillas. Fue allí, lejos del templo, donde ocurrió uno de los milagros más impactantes de toda la Escritura. En un rincón olvidado, Dios eligió manifestar su gloria, no en un palacio, sino en un sepulcro, no en presencia de reyes, sino entre amigos. Porque cuando Jesús gritó: Lázaro, sal fuera, no solo quebró el poder de la muerte, selló para siempre el nombre de Betania en la historia sagrada. Desde entonces, aquel lugar ya no fue solo un pueblo, fue tierra santa. Lázaro, María y Marta compartían más que sangre. Compartían fe, amor y una amistad íntima con el Hijo de Dios. Su casa era un refugio de paz. No había multitudes. No había milagros públicos, solo un hogar cálido donde Jesús encontraba descanso. Él no venía como maestro, venía como amigo. Se sentaba a la mesa, compartía pan, escuchaba sus corazones. Ese amor profundo sería el escenario para uno de los actos más poderosos jamás vistos, la resurrección de un amigo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Cuando Lázaro enfermó, no fue solo una tragedia, fue una herida personal, porque no era un desconocido, era el que Jesús amaba. Y esa relación cambiaría para siempre la historia del dolor y la esperanza. Cuando enviaron el mensaje a Jesús, no exigieron, no suplicaron, solo dijeron: Señor, el que amas está enfermo. Esa frase tan breve contenía toda su esperanza. Sabían que Él vendría, confiaban, pero el tiempo pasó y Jesús no llegó. Cada hora sin noticias era un golpe al corazón. Marta sostenía la casa, María no se despegaba del lecho, y Lázaro, cada vez más débil, quizás murió con la misma fe con la que había vivido, esperando a su amigo. Cuando murió, no solo sepultaron a un hermano,
Sepultaron sus preguntas, su esperanza, su consuelo. Pero lo que no sabían es que el cielo no llega tarde. Solo espera el momento exacto para hacer temblar la tierra con su gloria. Cuando Jesús no apareció al primer día, hubo lágrimas. Al segundo, hubo confusión. Al tercero, la fe temblaba. Pero al cuarto, la tradición decía que el alma ya había partido. Era el punto sin retorno. La muerte en ese momento era absoluta. María y Marta seguían creyendo, pero el peso del silencio era insoportable. ¿Dónde estaba él? ¿No los amaba? ¿No amaba a Lázaro? Cada rincón de la casa respiraba ausencia, y sin embargo su fe no se quebró. Se sostuvo, aun cuando el alma sangraba. Porque a veces la fe más verdadera no se ve en los milagros, sino en la espera. Y el silencio de Dios no es olvido. Es preparación para un acto tan grande que necesita oscuridad para che la luz brille aún más fuerte. In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale del video. Jesús no estaba perdido, estaba en camino. Cada paso que daba hacia Betania era parte de un plan eterno. Sabía que su amigo ya había muerto, y aún así no apuró el paso. Porque no iba a impedir la muerte, iba a derrotarla. Cuando Marta lo vio llegar, no se lanzó a sus brazos ni lo acusó. Lo recibió con una verdad dolorosa. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era fe envuelta en duelo. Y aún así, en medio de su quebranto, pronunció lo impensable. Pero aún ahora, aún ahora, cambió todo. Porque Jesús no vino solo a consolar. Vino a declarar una verdad que atravesaría los siglos. Yo soy la resurrección y la vida. No era teoría, era poder divino caminando hacia una tumba. Cuando María se acercó a Jesús, no dio un discurso, solo lloró y repitió lo mismo que su hermana. Si hubieras estado aquí, pero su dolor era diferente. Era un dolor que quebró el cielo, porque al verla llorar, Jesús también lloró. 2 palabras. Jesús lloró, no por Lázaro, a quien levantaría, lloró por el dolor humano, por la pérdida, por el vacío. Mostró que el Dios que da vida no es indiferente al sufrimiento, que el cielo no se mantiene distante cuando la tierra duele. Ese llanto sagrado nos dice que nuestras lágrimas no caen al suelo sin propósito, que hay un Salvador que no solo ve, sino que siente. Y antes de abrir la tumba, primero se detuvo a llorar con los que amaba. Frente a la tumba, el ambiente era denso. El aire apenas se movía. La piedra sellaba un cuerpo muerto desde hacía 4 días. Pero Jesús no retrocedió. Con voz firme, ordenó: «Quitad la piedra». Marta dudó. «Ya huele mal», dijo. Pero Jesús le recordó lo que había olvidado en su dolor. «No te dije que si crees, verás la gloria de Dios». Era una invitación a mirar más allá del olor de la muerte, a creer en medio del deterioro, a esperar lo divino en lo imposible. Y cuando la piedra fue removida, el milagro ya estaba en marcha. Porque antes de resucitar un cuerpo, Jesús necesitaba abrir un corazón. Y esa tumba abierta no era solo para Lázaro, era para todo aquel que aún duda que Dios puede volver a hablar a lo muerto. Entonces Jesús alzó los ojos al cielo, no porque necesitara ayuda, sino para que todos supieran de dónde venía su autoridad.
y con una voz que estremeció el silencio, gritó: «¡Lázaro, sal fuera!». Fue una orden, no una súplica. Una voz que atravesó siglos, que rompió las reglas del tiempo y que penetró en el reino de la muerte. Y de esa oscuridad surgió el sonido de pasos. El hombre que había muerto caminaba de nuevo, envuelto en vendas, con el rostro cubierto, pero vivo. El milagro no fue poético, fue físico, visible, innegable. Jesús no solo trajo vida, despojó a la muerte de su victoria. Y el mundo jamás sería igual. Nadie podía hablar, nadie podía moverse. Algunos retrocedieron por el asombro, otros cayeron de rodillas. Lo que sus ojos veían no era una historia, era un milagro presente. Un hombre que había sido llorado, sepultado y olvidado, caminaba. El pueblo que había venido a consolar a las hermanas ahora miraba, incrédulo, a un muerto que respiraba. Las vendas aún colgaban de su cuerpo, prueba de que no era un truco, era real. La muerte había perdido, el llanto se transformó en adoración, la confusión en fe, y el nombre de Jesús, que antes era susurrado por amor, ahora era proclamado por poder, porque en un solo instante todo cambió, y muchos creyeron, pero no todos se alegraron. Algunos, al ver a Lázaro salir, huyeron. No por miedo al milagro, sino por lo que significaba. Porque si esto era verdad, entonces Jesús era quien decía ser. Y eso lo cambiaba todo. Los líderes religiosos sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. No podían negar lo que habían oído. No podían desmentir lo que habían visto, pero tampoco podían aceptar perder su poder ante un hombre que hablaba con la autoridad del cielo. El milagro no fue solo un acto de amor, fue una declaración de guerra espiritual. El enemigo de la vida sabía que ese grito en la tumba no era el último, era solo el principio de algo que no podría detener. Siglos después, cuando la tumba fue reabierta, los investigadores no esperaban encontrar más que roca y silencio. Pero lo que apareció en la piedra sorprendió a todos. Justo sobre el lugar donde yació Lázaro, una grieta en forma de cruz marcaba la pared. No había señales de herramientas. No era una talla humana. Era natural, pero perfectamente formada. Dos líneas que se cruzaban, testimonio silencioso de que ese sitio había sido tocado por algo eterno. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron. Nadie habló, porque sabían que esa cruz no era casualidad. Era una señal, una firma invisible que decía: aquí estuvo Dios y aún está. A la luz de las antorchas, las paredes revelaron más secretos. Grabadas en la piedra, bajo capas de polvo y hollín, aparecieron palabras antiguas, algunas en arameo, otras en griego. Frases cortas, claras, cargadas de fe. Una de ellas se repetía: venció la sombra. Otra, aún más impactante, decía: la voz que llamó aún llama. Aquellos escritos no eran historia, eran testimonio, declaraciones dejadas por creyentes que sabían que ese lugar no solo fue escenario de un milagro, fue altar. También aparecieron 3 letras grabadas en varios puntos: IHB, un antiguo acrónimo del nombre de Dios, colocadas con reverencia, no como adorno, sino como oración eterna, voz silenciosa de quienes habían visto o creído. En un rincón del sepulcro, casi escondido bajo escombros, encontraron algo más, una vasija de alabastro, intacta, pequeña, lisa, sellada por siglos. Cuando la abrieron, un aroma tenue llenó el aire. No era fuerte, pero era inconfundible. Dentro quedaban restos de un aceite perfumado. No podían precisar su origen exacto, pero todos sabían lo que significaba, porque en ese mismo pueblo, una mujer llamada María, hermana de Lázaro, había ungido los pies de Jesús con un perfume así. ¿Era la misma vasija? No se sabe, pero era sin duda una ofrenda, un acto de devoción dejado en silencio para hablar a través del tiempo, porque la verdadera fe deja un aroma que ni los siglos pueden borrar. Para los científicos que ingresaron a la tumba,
Todo comenzó como una exploración más. Datos, medidas, registros. Pero lo que sintieron al cruzar la entrada fue algo que ningún instrumento podía captar. Una presencia. No era miedo, no era vacío. Era algo que los rodeaba, como un peso suave sobre el corazón. Algunos lo describieron como una calidez, otros como un silencio que no estaba vacío, sino lleno de algo que no sabían nombrar. Uno de los arqueólogos, sin fe declarada, murmuró frente al lecho de piedra: algo santo ocurrió aquí. No lo dijo por emoción, lo dijo porque su alma lo sabía, aunque su mente aún lo dudara. Mientras más exploraban, más fuerte era esa sensación. No eran palabras audibles, pero era como si el lugar hablara, como si cada piedra, cada grieta, cada sombra estuviera contando una historia escrita por manos divinas, una historia de amor que venció a la muerte, de un Dios que no se quedó fuera del sepulcro, sino que entró en él para redimirlo, y que dejó una marca invisible que siglos después aún toca corazones. Los expertos no lo pudieron explicar, pero tampoco lo negaron, porque no se puede negar lo que se siente en lo profundo del alma. Y en esa tumba, el alma sabía que Dios aún estaba presente. La voz que llamó a Lázaro no fue un evento aislado. No fue solo para él, fue una muestra eterna de lo que Dios puede hacer con todo aquel que cree. Porque aún hoy hay muchos vivos por fuera, pero muertos por dentro, muertos en el alma, aplastados por la tristeza, la vergüenza, el pasado, gente que respira pero no vive, que camina pero no siente, que se arrastra envuelta en vendas invisibles, deseando que alguien los llame por su nombre, y esa voz aún llama, no ha perdido su poder, no se ha apagado. Sigue diciendo: sal fuera, a los que lloran, a los que han perdido la fe, a los que piensan que todo ha terminado, porque con Jesús nunca es tarde para volver a vivir. Cuando Jesús gritó: Lázaro, sal fuera, no fue una invitación, fue una orden divina. No pidió permiso a la muerte, no rogó, mandó, y la muerte obedeció, porque su voz no solo consuela, su voz despierta, transforma, libera. Esa autoridad sigue viva. No es parte del pasado, es parte del presente eterno, y está disponible para cada corazón que escuche, que responda, que crea, porque no hay tumba tan oscura que su luz no pueda alcanzar. Jesús no vino solo a revivir cuerpos, vino a resucitar destinos, propósitos, sueños, vidas rotas, y lo hace con una sola palabra, porque cuando Él llama, ni el infierno puede resistir. Cuando Lázaro salió, no salió perfecto. Salió aún envuelto en vendas, atado, limitado, vivo, sí, pero no libre. Y entonces Jesús dijo: desatadlo y dejadlo ir, porque el milagro no termina al resucitar, continúa al liberar. Muchos han oído la voz, han respondido, pero siguen atados por recuerdos, por culpa, por heridas. Jesús no solo quiere que salgas, quiere que camines, que respires, que seas libre, y su palabra hoy sigue diciendo lo mismo. A los que han vuelto a vivir, pero aún se sienten atados, Él dice: desátalo, porque el propósito del milagro es vida plena, no sobrevivir, sino vivir en libertad. Cuando Lázaro salió de la tumba, la historia no terminó. De hecho, apenas comenzaba, porque su vida se convirtió en un testimonio viviente. Cada paso que daba, cada mirada que recibía, era un recordatorio de que la muerte había sido vencida. No podía caminar por Betania sin que la gente susurrara su nombre. Algunos lo miraban con asombro, otros con miedo, pero todos sabían que algo divino había ocurrido. El eco de ese milagro se extendía como fuego entre la paja, y ese eco sigue hoy, porque lo que Dios hace no se desvanece. Deja huella, y el milagro de Lázaro no fue solo para un pueblo, fue para el mundo, fue para ti. Cuando los arqueólogos observaron las marcas sobre las paredes de la tumba, comprendieron que no estaban frente a grafitis antiguos,
Estaban ante confesiones de fe, declaraciones de almas que habían sido tocadas por la eternidad. No está aquí, Él vive, decía una de las inscripciones más claras. Y aunque hablaba de Lázaro, parecía hablar de todos los que al encontrar a Jesús han sido rescatados de su propia muerte. Porque cuando Dios se manifiesta, el alma humana responde. Algunos con palabras, otros con lágrimas y otros con grabados que atraviesan el tiempo como un susurro inmortal. Yo creí, yo vi, yo viví el milagro. Esa tumba en Betania no es solo un sitio arqueológico. Es un altar vivo, una cueva que no guarda muerte sino proclamación. Cada piedra, cada grieta, cada sombra habla, no con voz humana, sino con un mensaje eterno. Habla del poder de Jesús, de su compasión, de su autoridad sobre lo imposible. Habla a los corazones rotos, a los que han perdido la fe, a los que viven en sombras, y les dice, no está muerto lo que Dios ha decidido levantar. Entrar allí no es solo visitar el pasado, es tocar el cielo. Es mirar de frente la promesa de que con Jesús lo que parecía terminado apenas está comenzando. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Aquel frasco de alabastro no fue hallado por casualidad, fue preservado por providencia. Porque en tiempos antiguos ese tipo de perfume no era común, era costoso, era reservado para momentos santos. Y la Biblia cuenta que María, la hermana de Lázaro, derramó uno así sobre los pies de Jesús. Lo hizo antes de su muerte, como si supiera que ese acto quedaría grabado en la historia como símbolo de amor puro. Ese frasco hallado en la tumba no solo portaba aroma, portaba memoria. Era una oración en forma de perfume, una lágrima sólida, un recordatorio de que la verdadera fe no solo cree, adora. Hay lugares que son testigos, lugares donde el cielo descendió por un instante para tocar la tierra. La tumba de Lázaro es uno de ellos. No por la arquitectura, no por la antigüedad, sino por lo que allí ocurrió. Allí, la muerte escuchó una voz que no podía ignorar. Allí, el dolor fue consolado por lágrimas divinas. Allí, un hombre cruzó el umbral de la eternidad para volver a abrazar a sus hermanas. Y todo por una sola razón. Jesús lo llamó. Y cuando Jesús llama, nada permanece igual. Porque su voz no solo convoca, transforma. Y su presencia no solo consuela, resucita. Por siglos, la tumba de Lázaro estuvo cerrada. Polvo, silencio, olvido. Pero no por Dios. Él nunca olvida donde ha derramado su gloria. Y ese lugar, aunque sepultado por el tiempo, permanecía bajo la mirada del cielo. Ni las guerras, ni los siglos, ni el abandono lograron borrar su historia. Porque cuando algo ha sido tocado por el Espíritu, queda marcado para siempre. Y cuando se abrió de nuevo, no encontraron solo piedra, encontraron testimonio. Testimonio en forma de grietas, de aromas, de inscripciones, de atmósfera, porque ese lugar no estaba vacío, estaba lleno de eternidad. Cada rincón de la tumba hablaba, pero no con ruido, con susurros, susurros que decían, aquí ocurrió un milagro, susurros que envolvían el alma, que estremecían el corazón, porque cuando Dios se mueve, hasta el silencio habla. Los que entraron como científicos salieron como testigos. Algunos lloraron sin saber por qué, otros no podían hablar. Nadie quedó igual, porque hay lugares donde la lógica se arrodilla y la fe se levanta. Y esa tumba hoy sigue susurrando a todo el que quiera oír. El mismo Dios que llamó a Lázaro aún llama. La voz que dijo, Lázaro, sal fuera, no se quedó atrapada en la historia.
Esa voz sigue viva, no ha envejecido, no ha perdido fuerza, aún recorre corazones, aún penetra almas, aún transforma sepulcros en altares. Muchos hoy están vivos, pero enterrados, sepultados en ansiedad, en culpa, en miedo, pero Jesús aún habla, aún llama, aún ordena, sal fuera. Y esa orden sigue teniendo poder para arrancar cadenas invisibles y devolver propósito. No importa cuánto tiempo lleves en la oscuridad, no importa si ya todos te dieron por muerto, si Jesús habla, vuelves a vivir. El milagro no terminó con Lázaro, fue solo el principio, porque lo que ocurrió en Betania fue un adelanto de lo que Jesús haría por todos, derrotar la muerte, no solo por un amigo, por el mundo. Días después, ese mismo Jesús caminaría hacia su propia tumba, pero esta vez no para llamar sino para entrar, y después de 3 días la piedra también sería removida, y la voz que levantó a Lázaro se levantaría a sí misma. La tumba vacía de Jesús es la continuación de la tumba vacía de Lázaro, porque si Él venció la muerte una vez, puede hacerlo 1000 veces más, también contigo. Hoy, al mirar esa tumba abierta, no solo recordamos un milagro, recordamos una promesa. La promesa de que no hay muerte, oscuridad ni silencio que Dios no pueda transformar en vida. Lo que encontraron dentro de la tumba de Lázaro no fueron huesos, fue presencia, no fue historia, fue esperanza, porque ese lugar no está lleno de muerte, sino de testimonio, testimonio del Dios que llama, que llora, que espera, que resucita. Y ahora esa tumba abierta no es solo un sitio, es un llamado a ti, a todos, a salir de lo que nos ata, a vivir otra vez, porque cuando Jesús llama, hasta la muerte obedece. Cada vez que alguien visita esta tumba, no viene buscando muerte, viene buscando vida, porque aquí aprendió el mundo que ninguna situación es definitiva cuando Dios interviene, que no existe demasiado tarde en el vocabulario del cielo, que la última palabra nunca la tiene la desesperanza. Los pasos que das hoy hacia esta tumba son los mismos que dieron María y Marta hace 2000 años. Pasos de fe mezclados con dolor. Pasos de esperanza envueltos en lágrimas, pero también pasos que te acercan al milagro. Porque Dios no solo resucita cuerpos, resucita sueños, matrimonios, proyectos, corazones. Mira bien estas piedras, cada una fue testigo del momento en que lo imposible se hizo posible, cuando la voz de Jesús rompió las leyes de la naturaleza y le recordó al universo quién tiene la autoridad final, no la enfermedad, no las circunstancias, no el tiempo, Él. Esta tumba te enseña que Dios no llega siempre cuando nosotros queremos, pero llega exactamente cuando debe llegar. Lázaro tuvo que morir para que el milagro fuera completo. Tuvo que haber luto para que hubiera celebración. Tuvo que haber funeral para que hubiera fiesta. Y tú, que has venido hasta aquí cargando tu propio luto, tu propia muerte emocional, espiritual o física, necesitas saber esto. Jesús no ha cambiado. La misma voz que gritó, Lázaro, sal fuera, es la que hoy te dice, sal de esa depresión, sal de esa adicción, sal de esa amargura, sal de esa tumba, porque el milagro de Lázaro no fue solo para Lázaro. Fue para que cada persona que se sienta enterrada en vida sepa que hay esperanza, que hay salida, que hay resurrección disponible, no solo para el más allá, sino para el aquí y ahora. Cuando te vayas de este lugar, no te lleves solo una foto, llévate una promesa. La promesa de que el mismo Dios que removió esta piedra puede remover la que está bloqueando tu milagro. Puede abrir lo que está cerrado en tu vida. Puede revivir lo que creías muerto. Esta tumba vacía es una profecía, una declaración de que toda tumba en la que el enemigo quiera encerrarte está destinada a quedar vacía. Porque servimos al Dios de las tumbas abiertas, al Dios de los nuevos comienzos, al Dios de la vida que vence a la muerte. Así que cuando regreses a tu casa,
a tu trabajo, a tu realidad, recuerda lo que viste aquí. Recuerda que no viniste solo a un sitio arqueológico, viniste a un altar de esperanza, a un lugar donde Dios escribió con letras gigantes: yo soy la resurrección y la vida. Y esa tumba vacía que dejas atrás no se queda vacía. Se llena de tu fe renovada, de tu esperanza restaurada, de tu certeza de que el Dios que resucitó a Lázaro también puede resucitarte a ti, porque en el reino de Dios la última palabra siempre es vida, siempre es esperanza, siempre es sal. ¡Fuera! Por incontables generaciones, la tumba bendita de Lázaro yacía sepultada bajo gruesas capas de piedra antigua, arena del tiempo y un mutismo que parecía no tener fin. Resguardada en lo más hondo del poblado de Betania, a tan solo unos pasos de las antiguas murallas de Jerusalén, este santuario había evolucionado de ser un lugar tangible a convertirse en poco más que un relato transmitido en voces bajas entre los devotos. Los estudiosos de las Escrituras y los historiadores religiosos han debatido durante décadas sobre la importancia arqueológica de este enclave. Muchos sostienen que la preservación de estos sitios bíblicos representa una ventana única hacia los eventos que moldearon la cristiandad primitiva. La región de Betania, con su rica historia y su proximidad a Jerusalén, alberga múltiples tesoros arqueológicos que continúan revelando secretos sobre la vida en tiempos de Cristo. Los devotos lo evocaban con veneración absoluta, aunque pocas veces era visitado o investigado. Ningún peregrino osaba molestarlo. Para la gran mayoría de los seguidores de Cristo, simbolizaba suelo bendecido, donde la mano celestial había intervenido directamente en el reino material de nuestra vida terrenal. La tradición oral de las comunidades locales ha preservado no solo la ubicación exacta del sepulcro, sino también rituales y ceremonias que se han transmitido de generación en generación. Estos guardianes del conocimiento ancestral mantuvieron viva la memoria del lugar incluso cuando el tiempo amenazaba con borrar sus huellas. Su dedicación silenciosa aseguró que la historia sagrada permaneciera intacta, esperando el momento apropiado para ser revelada al mundo moderno. No obstante, algo excepcional empezó a transformarse en épocas contemporáneas. Una corriente callada pero influyente comenzó a emerger entre académicos de las Escrituras, teólogos de renombre y expertos en excavaciones de la región santa. No brotó por mera fascinación intelectual o hambre de hallazgos, sino por una aspiración auténtica y profunda de rendir homenaje a la doctrina cristiana y entender con mayor claridad lo que realmente sucedió aquel día, cuando Jesús proclamó las palabras que restauraron la existencia a un hombre que había atravesado el umbral de la muerte. La convergencia de diferentes disciplinas académicas en este proyecto representó un hito sin precedentes en la investigación bíblica moderna. Expertos en lenguas antiguas colaboraron con geólogos, mientras que especialistas en conservación trabajaron codo a codo con teólogos para desarrollar metodologías que respetaran tanto la integridad científica como la santidad del lugar. Esta colaboración interdisciplinaria prometía arrojar nueva luz sobre uno de los milagros más significativos documentados en los evangelios. Esta corriente simbolizaba algo infinitamente más trascendental que una simple excavación arqueológica convencional. Constituía una peregrinación espiritual que fusionaba el conocimiento científico contemporáneo con la devoción milenaria, un esfuerzo por conectar físicamente con los espacios donde lo celestial se materializó de forma palpable en nuestro plano terrenal. El impacto potencial de este descubrimiento resonaría mucho más allá de los círculos académicos y religiosos. La posibilidad de confirmar físicamente los relatos evangélicos podría fortalecer la fe de millones de creyentes alrededor del mundo.
mientras que los hallazgos arqueológicos enriquecerían nuestra comprensión histórica del primer siglo de nuestra era. Esta exploración representaba un puente entre la fe y la razón, entre lo antiguo y lo moderno, entre lo espiritual y lo científico. La determinación definitiva de reabrir el sepulcro no fue adoptada sin reflexión profunda ni de forma precipitada. Surgió tras meses de contemplación espiritual intensa, extensos periodos de abstinencia sagrada y la autorización completa de dirigentes espirituales cristianos, judíos y musulmanes, además de los custodios nativos que habían resguardado el lugar durante incontables generaciones. El proceso de obtención de permisos involucró negociaciones delicadas con múltiples autoridades religiosas y gubernamentales. Cada denominación cristiana principal tuvo que dar su consentimiento, mientras que las autoridades islámicas y judías locales también participaron en las deliberaciones. Los arqueólogos tuvieron que presentar planes detallados que garantizaran la preservación del sitio, mientras que los teólogos aseguraron que cada aspecto de la investigación respetara las tradiciones sagradas de todas las faiths involucradas. Lo que se avecinaba no constituiría un circo mediático ni una atracción comercial. Sería una búsqueda consagrada, una investigación respetuosa que honraría tanto el método científico como la sacralidad del enclave. Los preparativos abarcaron rituales de consagración, procedimientos específicos de ingreso y la presencia permanente de autoridades eclesiásticas para garantizar que cada movimiento fuera ejecutado con la máxima veneración. Las medidas de seguridad implementadas fueron extraordinarias, no solo para proteger el sitio arqueológico, sino también para mantener la solemnidad del momento. Se establecieron perímetros de silencio. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Se limitó estrictamente el acceso a personal autorizado y se instalaron sistemas de monitoreo que permitirían documentar cada descubrimiento sin comprometer la integridad del lugar. La planificación logística tomó en cuenta hasta el más mínimo detalle, desde la iluminación especializada hasta los instrumentos de excavación que no dañarían las superficies antiguas. Si posees fe y confías en el Todopoderoso y en Jesucristo, no olvides dar tu apoyo y unirte a nuestra comunidad para recibir más material que nutra tu alma. Cuando por fin la masiva roca ancestral fue desplazada con extrema delicadeza, un silencio total abrazó a todos los testigos presentes. Las llamas vacilaban suavemente en el acceso sombrío, creando sombras ondulantes sobre los muros de piedra áspera que habían permanecido inmutables por milenios. La tecnología moderna permitió documentar este momento histórico con una precisión sin precedentes. Cámaras de alta definición capturaron cada detalle del proceso, mientras que sensores especializados monitorearon las condiciones ambientales dentro del sepulcro. Los investigadores utilizaron equipos de iluminación que replicaban la luz natural para evitar cualquier daño a los materiales antiguos que pudieran encontrarse en el interior. Este enfoque meticuloso aseguró que la apertura del sepulcro fuera tanto un evento espiritual profundo como un logro científico meticulosamente documentado. Pero antes,
Comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El aire en el interior se sentía denso y completamente inmóvil, cargado de una presencia que trascendía lo físico. Cada paso sobre los escalones de piedra antigua se experimentaba como un regreso a un momento donde el tiempo mismo había pausado su curso natural. No había sonido alguno, excepto la respiración lenta y reverente de quienes se aventuraban en este espacio sagrado. No estaban simplemente ingresando a una tumba cualquiera, estaban cruzando el umbral hacia un capítulo viviente de las Escrituras que súbitamente había vuelto a cobrar realidad tangible. El silencio que los rodeaba hablaba con una elocuencia abrumadora, contando historias de luto profundo, de espera angustiosa, de esperanza que parecía completamente perdida y luego había renacido con una fuerza incomparable. La atmósfera dentro del sepulcro no era meramente la ausencia de ruido, era una presencia palpable que tocaba el alma de manera directa. Varios de los presentes reportaron sensaciones físicas inexplicables, escalofríos que no provenían del frío, lágrimas que brotaban sin tristeza y una sensación de estar en presencia de algo infinitamente más grande que ellos mismos. Y ahora, después de siglos de espera silenciosa, el sepulcro estaba abierto nuevamente, no solo a los ojos curiosos de los investigadores, sino a los corazones hambrientos de los creyentes que buscaban una conexión más profunda con su fe. Lo que encontrarían en el interior comenzaría a transformar todo lo que creían saber sobre este milagro bíblico. Betania era una aldea tranquila y apartada, muy lejos del bullicio constante y el ruido ensordecedor de la gran ciudad de Jerusalén. Era el tipo de lugar donde la vida transcurría con un ritmo pausado y contemplativo, donde las familias vivían en estrecha comunión no solo entre ellas, sino con lo divino que permeaba cada aspecto de su existencia cotidiana. Era precisamente la clase de comunidad donde todos se conocían no solo por nombre, sino por historia personal, donde las comidas se compartían como actos de comunión. Las oraciones se pronunciaban en voz alta como declaraciones de fe colectiva, y el dolor se llevaba juntos como una carga compartida que aliviaba el peso individual. Pero un día específico, algo extraordinario aconteció en este lugar humilde que marcaría para siempre aquella tierra bendita. No solo con el recuerdo de los eventos, sino con la gloria visible de la intervención divina. Fue precisamente en Betania donde uno de los milagros más extraordinarios y documentados de toda la Escritura tuvo lugar de manera sobrenatural. Curiosamente, este milagro no ocurrió en el majestuoso templo de Jerusalén, tampoco en el palacio lujoso de algún rey poderoso, sino en una aldea sencilla y humilde, dentro de un sepulcro oscuro y frío que cualquiera habría considerado el lugar menos apropiado para una manifestación divina. La elección de este lugar no fue casualidad. Dios frecuentemente escoge los espacios más inesperados para manifestar su poder, recordándonos que su gloria no depende de la grandeza humana, sino de la fe genuina de corazones dispuestos a recibirle. Este era el lugar exacto donde la muerte una vez había proclamado su victoria aparentemente definitiva, solo para ser silenciada completamente por la voz autoritativa del Hijo de Dios. La aldea misma se convertiría en testigo de que el poder divino no conoce limitaciones geográficas ni sociales. La aldea de Betania era hogar de tres hermanos muy especiales: Lázaro, Marta y María. Su hogar no era una mansión impresionante ni un palacio decorado, pero estaba lleno de algo mucho más valioso: paz genuina, amistad verdadera
y una fe profunda que permeaba cada rincón de su existencia diaria. Jesús mismo visitaba frecuentemente esta casa acogedora. No llegaba en su rol de maestro para predicar sermones o realizar señales milagrosas para las multitudes. Venía simplemente como un amigo querido. Se sentaba a su mesa familiar, compartía su pan cotidiano y escuchaba atentamente los corazones de estas tres almas que le amaban de manera genuina. Ese vínculo especial de amor auténtico y familiaridad profunda se convertiría más tarde en el escenario perfecto para uno de los momentos más poderosos y emotivos en toda la historia humana. La relación no estaba basada en el interés por los milagros, sino en el amor puro hacia la persona de Jesús. Lo que hacía única a esta familia no era su posición social o sus riquezas materiales, sino su capacidad de ver en Jesús no solo al Mesías prometido, sino al amigo fiel que encontraba descanso y refugio en su hogar. Esta intimidad haría que el dolor posterior fuera más profundo, pero también que el milagro fuera más personal y poderoso. Betania fue testigo del dolor más profundo que las palabras pueden expresar cuando Lázaro enfermó gravemente y finalmente murió. La aldea entera escuchó los llantos desgarradores de dos hermanas cuya fe era genuina y sólida, pero cuyo dolor era más pesado de lo que sus corazones podían soportar sin quebrarse. Y luego esa misma aldea presenció algo que ningún pueblo, ningún grupo de personas, ninguna familia había visto jamás en la historia de la humanidad. Un hombre completamente muerto caminando fuera de su tumba sellada, porque Jesús había pronunciado su nombre con autoridad divina. Esa aldea polvorienta y simple se transformó en el terreno sagrado donde el cielo respondió directamente al lamento de la tierra. Y hoy, muchos siglos después, ese lugar todavía carga el peso espiritual de aquel día santo, donde la muerte fue obligada a guardar silencio y la vida rugió de vuelta con poder incontestable. Para muchas personas en la actualidad, el nombre de Lázaro es simplemente parte de una historia bíblica bien conocida, una figura en un relato que se cuenta en las iglesias. Pero para Jesús, Lázaro representaba muchísimo más que una figura en un milagro destinado a impresionar a las multitudes. Era un amigo verdadero, un hombre de carne y hueso con alegrías reales, luchas genuinas y un corazón completamente lleno de fe auténtica. En una época cuando muchos seguían a Jesús principalmente por lo que Él podía hacer por ellos, los milagros, las sanidades, la multiplicación de panes, Lázaro lo seguía por quien Él era como persona. Esa diferencia fundamental lo convertía en alguien especial y hace toda la diferencia en la relación que tenían. Lázaro vivía pacíficamente con sus hermanas Marta y María en un hogar que no era grande ni lujoso, según los estándares mundanos, pero estaba completamente lleno de calidez humana, hospitalidad genuina y, por encima de todo, amor incondicional que se extendía a todos los que cruzaban su umbral. La casa de esta familia se había convertido en un refugio especial para Jesús. Cuando las multitudes lo agobiaban, cuando los fariseos lo perseguían con preguntas trampa, cuando el peso del ministerio se volvía abrumador, Jesús sabía que podía encontrar paz verdadera en Betania. Jesús visitaba a menudo esta casa, no para enseñar a multitudes expectantes, ni para realizar señales que alimentaran la curiosidad popular, sino simplemente para descansar y ser él mismo. En ese hogar acogedor no era solo el Mesías esperado por las profecías. Era familia adoptiva, era el amigo que siempre era bienvenido. Su vínculo especial no estaba construido sobre ceremonia religiosa formal o distancia respetuosa. Estaba edificado en los momentos tranquilos y ordinarios de comidas compartidas, risa espontánea, conversaciones íntimas y oraciones sinceras elevadas juntos hacia el Padre Celestial. Cuando Lázaro cayó gravemente enfermo, no era simplemente una tragedia médica más, era algo profundamente personal que tocaría el corazón mismo del Hijo de Dios.
Para María y Marta, observar a su hermano amado sufrir era como presenciar una parte de sus propias almas desvaneciéndose lentamente ante sus ojos impotentes. Inmediatamente enviaron palabra urgente a Jesús, creyendo con todo el poder de sus corazones quebrantados que Él vendría corriendo, que Él sanaría a su amigo querido, que no permitiría que la muerte tocara a alguien tan cercano a su corazón. Su mensaje fue simple pero cargado de significado. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Pero los días pasaron con una lentitud agonizante y Jesús no llegaba a Betania. El silencio de su ausencia era pesado, confuso y profundamente doloroso para dos hermanas que no entendían por qué su amigo más querido parecía haberlas abandonado en su hora más desesperada. A pesar de la confusión y el dolor creciente, las hermanas se aferraron firmemente a lo que creían acerca de él en lo profundo de sus corazones. Lázaro, demasiado débil para hablar en sus últimos momentos, probablemente murió con esa misma fe inquebrantable palpitando en su corazón que se apagaba. La espera se volvió insoportable. Cada hora que pasaba sin noticias de Jesús agregaba otra capa de dolor y confusión a sus corazones, ya quebrantados. Confiaba en que su amigo, el mismo que había sanado a extraños desconocidos y había tocado a leprosos rechazados, vendría a salvarlo de la muerte que se acercaba inexorablemente. Y sin embargo, a pesar de toda esperanza y fe, Lázaro murió. Su respiración se detuvo, su corazón dejó de latir y su cuerpo se enfrió mientras sus hermanas lloraban inconsolablemente. Pero esa no era el final de su historia personal, aunque en ese momento pareciera que todo había terminado para siempre. Porque el amor que Jesús tenía por Lázaro no estaba limitado por el tiempo que había transcurrido, por la distancia geográfica que los separaba, o incluso por la muerte física que parecía haber ganado la batalla final. Lázaro era mucho más que un simple nombre en una lista de conocidos. Era la razón por la cual el cielo pronto hablaría directamente a la tumba con una autoridad que haría temblar los cimientos mismos de la muerte. Todo comenzó como tantas enfermedades de aquella época lejana, silenciosamente, con una fiebre ligera aquí, una debilidad inexplicable allá. Lázaro, que antes había sido fuerte y lleno de vitalidad contagiosa, comenzó a desvanecerse gradualmente ante los ojos de aquellos que lo amaban más profundamente en este mundo. En una época sin doctores capacitados, sin medicinas efectivas, sin respuestas médicas satisfactorias, había muy poco que pudieran hacer excepto orar fervientemente y esperar en Dios con corazones angustiados. Marta trató de mantenerse fuerte emocionalmente para todos. Administraba la casa con eficiencia, preparaba comidas nutritivas y consolaba a los huéspedes que venían regularmente a ver a Lázaro en su lecho de enfermo. María, más contemplativa por naturaleza, se sentaba constantemente al lado de su hermano, observando con horror cómo el color se desvanecía gradualmente de su rostro antes saludable. Cada respiración que él luchaba por tomar era un grito desesperado pidiendo ayuda que ellas no podían proporcionar con medios humanos. El miedo en la casa era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Pero incluso en medio de ese terror creciente, sus corazones se aferraron tenazmente a una esperanza inquebrantable. Jesús vendría. Él no permitiría que esto continuara. Él no dejaría que su amigo muriera. Los días se alargaron como una agonía interminable. Cada amanecer traía la esperanza renovada de que este sería el día cuando Jesús aparecería en su puerta. Cada atardecer llegaba con la decepción aplastante de que otro día había pasado sin su presencia consoladora. Enviaron un mensajero tras otro con noticias cada vez más desesperadas sobre el estado deteriorado de Lázaro. No suplicaron dramáticamente, no exigieron imperiosamente, simplemente declararon la realidad con fe. Señor, aquel a quien tú amas está enfermo.
Eso debería ser suficiente, ¿no es cierto? Seguramente Jesús vendría corriendo inmediatamente. Seguramente no permitiría que la muerte tocara a alguien tan precioso para su corazón. Su fe no estaba quebrantada ni tambaleando. Era firme como una roca. Pero con cada hora que transcurría sin palabra alguna de Jesús, el silencio se volvía más ensordecedor que cualquier ruido. Y entonces, inevitablemente, Lázaro murió. Su último aliento se escapó mientras sus hermanas sostenían sus manos ya frías. La casa que una vez había resonado con risa y conversación, ahora resonaba únicamente con sollozos desgarradores y lamentos inconsolables. Las horas se transformaron pesadamente en días completos, y cada minuto después de que Lázaro fue cuidadosamente depositado en su lugar de descanso final, se sentía como una eternidad interminable. El silencio que llenaba completamente el hogar no provenía solamente del dolor natural del duelo profundo. Era un silencio mucho más complejo y doloroso. El silencio de expectativas que no habían sido cumplidas, de oraciones que parecían no haber sido escuchadas, de una confianza que había sido puesta a prueba de la manera más severa imaginable. Marta y María habían creído con cada fibra de sus seres que Jesús llegaría a tiempo, que caminaría a través de la puerta de su casa y pronunciaría palabras de vida sobre su hermano moribundo. Pero él no lo había hecho, y ahora era demasiado tarde para cualquier intervención humana. En el primer día después del entierro, esperaron con los ojos fijos constantemente en el camino polvoriento que llevaba a su aldea. Cada sonido distante despertaba un destello de esperanza desesperada en sus corazones quebrantados, pero solo era el viento susurrando entre los árboles, solo era el silencio burlándose de su espera. En el segundo día, sus corazones se volvieron aún más pesados como plomo derretido. Los amigos llenaban la casa ofreciendo consuelo bien intencionado, pero nada podía calmar la tormenta devastadora que rugía dentro de sus almas destrozadas. Las palabras de consuelo sonaban huecas cuando el dolor era tan real y tangible. Para el tercer día, su fe todavía estaba presente en algún lugar profundo, pero temblaba como una llama en medio de un huracán. La tradición judía enseñaba claramente que para el cuarto día, el alma había partido completamente del cuerpo. Después de ese punto, no había más espacio para esperanza alguna. La muerte se consideraba absolutamente final e irreversible. Ese cuarto día terrible llegó como una piedra gigantesca, pesado y frío como el mármol de un sepulcro. La realidad aplastante de la pérdida permanente se asentó sobre sus hombros como un manto oscuro que no podían quitarse sin importar cuánto lo intentaran. Las preguntas torturadoras llenaban sus mentes día y noche. ¿Por qué no vino cuando lo necesitábamos? ¿Acaso no nos ama realmente? ¿No amaba a nuestro hermano como pensábamos? ¿Hemos estado equivocadas todo este tiempo acerca de quién él realmente es? Y sin embargo, algo hermoso y misterioso permanecía intacto en medio de su mundo completamente destrozado. No se alejaron de su fe fundamental. Incluso con sus corazones hechos pedazos, todavía creían en algún nivel profundo. Incluso cuando dolía tanto que casi no podían respirar, todavía esperaban, aunque esa esperanza pareciera completamente tonta e ilógica. Eso es exactamente como se ve la fe verdadera y auténtica, no perfecta, no sin dolor insoportable, pero inquebrantable por lo que los ojos pueden ver en la superficie. A veces Dios espera no para castigar cruelmente, no para ignorar despiadadamente, sino porque el milagro que Él planea requiere un escenario lo suficientemente grande para contener toda su gloria indescriptible. Y a veces ese escenario necesario es precisamente nuestro sufrimiento más profundo, nuestro dolor más intenso, nuestra pérdida más devastadora. Marta y María no sabían lo que se acercaba al horizonte, pero el cielo sí lo sabía perfectamente. Jesús no estaba ausente de la situación, estaba en camino hacia ellas con un propósito que trascendería todas sus expectativas. Y cuando finalmente llegara,
no vendría solo a consolarlas en su dolor, vendría a llamar a la muerte por su nombre y ordenarle que soltara su presa para siempre. El camino hacia Betania estaba extrañamente silencioso aquella mañana. Jesús caminaba con un propósito claro, pero había tristeza visible en cada uno de sus pasos deliberados. Él sabía perfectamente que Lázaro ya estaba muerto y sepultado. Lo había sabido incluso antes de que el primer mensaje urgente hubiera llegado hasta él. Pero también sabía algo que ninguna otra persona en la tierra conocía en ese momento, que incluso en la muerte aparentemente final, la historia de su amigo amado no había terminado realmente. Había algo mucho más grande preparándose detrás de las cortinas de lo invisible. Cuando Marta lo vio acercándose por el sendero polvoriento, no corrió hacia él con ira descontrolada por su tardanza. No se dejó caer al suelo en un ataque de histeria inconsolable. En lugar de eso, caminó hacia él con un corazón completamente partido por el dolor, pero todavía milagrosamente lleno de fe genuina. Sus palabras fueron completamente honestas, crudamente reales y cargadas de una emoción que no podía ocultar ni controlar. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era culpabilidad lo que expresaba, era dolor puro hablando, un dolor profundo que solo el amor verdadero puede causar en un corazón humano. Pero luego dijo algo que muy pocos en su posición devastadora se habrían atrevido a pronunciar, algo que reveló la profundidad extraordinaria de su fe que sobrevivía incluso al trauma. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Ese aún ahora fue el grito desgarrador de un alma que se negaba rotundamente a rendirse. Incluso cuando todo parecía completamente perdido para siempre, era fe aferrándose desesperadamente al último hilo de esperanza que podía encontrar en medio de la oscuridad absoluta. La respuesta de Jesús no fue la de un extraño distante o una figura religiosa inalcanzable, sino la de alguien que la amaba profundamente y entendía perfectamente su agonía. Sus ojos la miraron con una compasión que trascendía las palabras humanas cuando le dijo con ternura: «Tu hermano resucitará». Marta, pensando tal vez que él hablaba de la resurrección general al final de los tiempos, una doctrina conocida pero lejana, asintió con cansancio. Pero entonces vinieron las palabras que cambiarían todo para siempre, palabras que redefinirían la realidad misma. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No estaba ofreciendo consuelo temporal o filosofía reconfortante, estaba declarando una victoria absoluta sobre la muerte misma. En ese momento preciso, algo fundamental cambió en la atmósfera espiritual del lugar. El dolor no se desvaneció instantáneamente, pero fue cubierto por una promesa más grande que cualquier tristeza. La presencia física de Jesús no borró mágicamente la pérdida real que habían experimentado, pero trajo consigo un poder sobrenatural que podía revertir incluso lo irreversible. Él no había llegado tarde a una cita, había llegado exactamente a tiempo para un milagro que nadie jamás olvidaría en toda la eternidad. Y mientras Jesús permanecía cerca del hogar de sus amigos queridos, fue encontrado por María, la hermana más contemplativa y sensible. A diferencia de Marta, que había expresado su dolor con palabras, María no habló mucho, simplemente se dejó caer a los pies de Jesús, completamente abrumada por una tristeza que la había consumido durante días. Con una voz quebrada por el llanto, repitió exactamente la misma frase que su hermana había pronunciado: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero había algo diferente en la manera en que María expresó su dolor, algo que penetró más profundamente en el corazón de Cristo. Ella lloró con una intensidad desgarradora, y todos los que la rodeaban lloraron también, contagiados por la profundidad de su sufrimiento. Sus gritos llenaron el aire, haciendo eco de la tristeza que había envuelto completamente a Betania como una manta pesada y sofocante. La escena conmovió a Jesús de una manera tan profunda que las Escrituras nos dicen algo extraordinario: Jesús lloró. Estas dos palabras simples llevan más peso espiritual que volúmenes enteros de teología compleja.
revelan un aspecto del Hijo de Dios que pocos habían esperado ver jamás. Estas lágrimas divinas nos muestran el lado de Cristo que siente profundamente, que se duele genuinamente, que no está distante de nuestro dolor, sino que se acerca más en medio de él. Jesús no lloró porque careciera de poder para cambiar la situación. Lloró porque su corazón rebosaba de amor genuino. No lloró por Lázaro, a quien estaba a punto de resucitar en pocos momentos. Lloró por María, por Marta, por todos los que sentían el aguijón punzante de la muerte y la separación. Lloró porque entendía perfectamente el costo emocional del amor humano cuando se enfrenta a la pérdida. Este momento es profundamente significativo para todos nosotros. Nos muestra que nuestras lágrimas no pasan desapercibidas en el cielo, que nuestro dolor no es ignorado por un Dios distante e indiferente. Dios no se sienta lejos, intocado por nuestro sufrimiento. Él entra directamente en él. Él lo siente con nosotros, lo experimenta junto a nosotros y llora con nosotros cuando nuestros corazones se rompen. Allí, al lado del sepulcro, rodeado de confusión y luto, Jesús no se apuró a realizar el milagro. Primero, compartió completamente su tristeza. Se quedó en silencio entre ellos por un tiempo, permitiendo que su propio corazón se quebrara junto con los de ellos. Era el llanto de un Salvador que camina con nosotros en cada valle oscuro de nuestra experiencia humana. Antes de que el sepulcro fuera abierto, antes de que el comando fuera pronunciado con autoridad divina, el cielo primero se detuvo para llorar junto con la tierra. Y esa lágrima santa derramada por Jesús es un recordatorio eterno de que ningún dolor que sintamos es jamás demasiado pequeño para que Dios se preocupe por él. Esas lágrimas también nos enseñan algo hermoso sobre la naturaleza de Dios, que el poder divino y la compasión humana no son opuestos, sino complementos perfectos. Que el mismo Dios que tiene autoridad sobre la muerte también tiene un corazón que se rompe cuando ve sufrir a sus hijos. El momento decisivo había llegado finalmente. Todo el dolor, toda la espera angustiosa, todas las lágrimas derramadas, todo apuntaba ahora hacia un solo lugar, el sepulcro sellado. Allí permanecía, guardado por una piedra masiva, protegiendo un cuerpo que había estado sin vida durante 4 días completos. El aire estaba completamente inmóvil, la multitud permanecía en silencio absoluto y cada corazón presente contenía la respiración en anticipación. Jesús se acercó al sepulcro, no como un doliente más entre muchos, sino como un hombre con una misión divina que cumplir. Con autoridad que no admitía discusión, ordenó que rodaran la piedra hacia un lado. Marta, siempre práctica incluso en su dolor, vaciló un momento. Le recordó gentilmente que el cuerpo ya tendría mal olor después de tanto tiempo. Era su manera de decir, ya es demasiado tarde para cualquier cosa. Pero Jesús la miró con ojos llenos de ternura y poder y le dijo suavemente pero con firmeza, «No te dije que si crees, verás la gloria de Dios». Con manos temblorosas y corazones palpitantes, la piedra fue removida lentamente. La boca oscura de la cueva quedó abierta de par en par, revelando nada más que sombras profundas y un silencio que parecía tangible. La multitud se acercó un poco más, tratando de ver qué había en el interior, pero solo había oscuridad impenetrable. Entonces Jesús levantó sus ojos hacia el cielo y oró en voz alta, no porque necesitara hacerlo para su propio poder, sino para que todos los que lo rodeaban entendieran claramente quién era Él realmente y de dónde venía su autoridad sobrenatural. Padre, te doy gracias porque me has oído. Su voz era clara y llena de confianza absoluta. Y luego, en una voz que resquebrajó completamente la quietud del momento, gritó con autoridad divina que penetró las dimensiones espirituales. «¡Lázaro, ven fuera!». No era una sugerencia tímida o un ruego desesperado, no era un susurro inaudible o una esperanza vacilante. Era un comando directo, una orden divina que alcanzó más allá de los límites del tiempo físico y perforó la oscuridad misma de la muerte.
En ese instante preciso, lo absolutamente imposible aconteció ante los ojos de docenas de testigos. Desde las sombras profundas del sepulcro se escuchó el sonido inconfundible de movimiento. Envuelto en vendas funerarias, una figura comenzó a emerger lentamente. El mismo hombre que habían llorado, el mismo hombre que habían sepultado 4 días antes, ahora se encontraba de pie en la entrada del sepulcro, completamente vivo y respirando. El momento en que Lázaro emergió de aquel sepulcro, el mundo entero se detuvo en sus fundamentos. No era simplemente un hombre caminando hacia la luz del día, era la muerte misma, siendo completamente deshecha ante los ojos de multitudes atónitas. Cada mirada estaba fija en él con una intensidad que rayaba en lo sobrenatural. Cada respiración había sido suspendida en asombro absoluto. Las tiras de lino mortuorio todavía se adherían firmemente a sus brazos, piernas y rostro. Esta era la prueba irrefutable de que no se trataba de ninguna ilusión elaborada ni de algún malentendido médico. Él había estado verdadera y completamente muerto durante 4 días completos y ahora estaba indiscutiblemente vivo, respirando el aire fresco de Betania. Algunas personas gritaron con voz alta, sobresaltadas por la magnitud de lo que presenciaban. Otras se quedaron completamente paralizadas, incapaces de procesar la realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Varios dejaron caer todo lo que tenían en sus manos y se postraron en el suelo, completamente abrumados por la presencia tangible de lo divino. Los niños pequeños se aferraron instintivamente a sus padres, no por miedo, sino por la intensidad del momento sagrado. Los ancianos de la aldea susurraron oraciones espontáneas, reconociendo que estaban siendo testigos de algo que trascendía completamente su experiencia terrenal. Era como si el cielo mismo hubiera rasgado el tejido de la realidad física y hubiera derramado su gloria directamente en esa pequeña aldea. La multitud había venido originalmente para llorar y acompañar en el duelo, pero se encontraron siendo testigos presenciales de un milagro que apenas podían comenzar a comprender con sus mentes limitadas. Personas que apenas horas antes habían estado consolando a las hermanas dolientes, ahora permanecían en un silencio reverente, incapaces de articular palabra alguna. Algunos lloraron, no por tristeza, sino por una mezcla abrumadora de asombro, gratitud y reconocimiento de lo sagrado. Otros temblaron, no por temor al peligro físico, sino por la cercanía inmediata de algo infinitamente santo y poderoso que había invadido su realidad cotidiana. Y en el centro de todo este torbellino de emociones humanas, Jesús permanecía sereno, tranquilo, irradiando un poder que parecía tan natural para él como respirar. Sus palabras siguientes fueron simples en su formulación, pero absolutamente inolvidables en su impacto. Desátenlo y déjenlo ir. Era un comando que se extendía más allá de simplemente remover las vendas mortuorias. Era una orden para liberar completamente a Lázaro del dominio de la muerte. La vida había regresado con toda su fuerza y con ella un propósito renovado que trascendía su existencia anterior. Muchos creyeron ese día transformador. ¿Cómo podrían no hacerlo? Habían presenciado un sepulcro abrirse y un hombre emerger de él completamente restaurado. Pero no todos se regocijaron ante este milagro extraordinario. Algunos se marcharon rápidamente, perturbados e inquietos. Para ellos, lo que habían presenciado era demasiado desafiante para sus sistemas de creencias, demasiado disruptivo para su comprensión de la realidad. Sin embargo, el milagro no podía ser negado por ningún escéptico. El sonido de los pasos de un hombre que había estado muerto resonó a través de toda Betania. Y con cada paso que Lázaro daba, una verdad se volvía más fuerte que cualquier duda. Cuando Jesús habla con autoridad, incluso la muerte debe obedecer sin cuestionamiento. Cuando el sepulcro fue abierto nuevamente siglos más tarde, ninguno de los investigadores esperaba encontrar algo más que silencio ancestral y piedra antigua.
Pero lo que recibió al pequeño grupo de arqueólogos y estudiosos no fue simplemente el aire pesado de tierra milenaria. Fue un símbolo que los dejó completamente sin palabras. Directamente encima del lugar exacto donde Lázaro había estado sepultado, una grieta en la pared de piedra había formado algo absolutamente inconfundible: una cruz perfecta. No había sido tallada por manos humanas expertas. No llevaba marcas de cincel ni señales de construcción deliberada. Parecía completamente natural, formada por el tiempo implacable, la presión de los siglos y la edad del material. Sin embargo, su forma era clara, poderosa y profundamente conmovedora. Dos líneas que se intersecaban, grabadas por el peso de los milenios, permanecían como un sello divino sobre el milagro que había tenido lugar en ese espacio sagrado. Aquellos que se encontraban ante esta marca no hablaron inmediatamente. Algunos fueron movidos hasta las lágrimas instantáneamente. Otros cayeron espontáneamente de rodillas sin poder controlarse. Uno de los ancianos locales que había guardado las tradiciones de la aldea susurró con voz temblorosa: «Esto no es una marca casual, es un mensaje directo del cielo». Y tal vez lo era, un recordatorio tallado en piedra sólida por la naturaleza misma, o posiblemente por la mano invisible de Dios, de que lo que había acontecido en esa tumba no había sido algo ordinario. Había sido una intervención divina de proporciones cósmicas. La cruz, el símbolo más grande y significativo de nuestra fe cristiana, encontrada precisamente aquí, en el lugar donde la muerte había sido revertida, era mucho más que una simple coincidencia geológica. Era una confirmación visible, tangible, que conectaba dos eventos fundamentales de la historia de la salvación. El mismo poder sobrenatural que había resucitado a Lázaro de su sepulcro pronto caminaría por el sendero hacia el Calvario. Y el mismo Jesús, que había llamado a un amigo para que saliera de la tumba, pronto vencería la tumba definitivamente por toda la humanidad. Para los creyentes que contemplaron esta formación natural, no era simplemente geología interesante. Era profecía cumplida grabada en roca sólida. Era un susurro eterno del cielo diciendo: «Yo estuve aquí, yo sigo aquí, mi poder no ha disminuido». Incluso hoy, los visitantes que logran ver esta cruz formada, naturalmente a menudo se van en silencio contemplativo. No se necesitan palabras elaboradas porque esa cruz, creada sin intervención humana, dice absolutamente todo lo necesario. Nos recuerda que el milagro no terminó cuando Lázaro caminó fuera del sepulcro. Continúa manifestándose en piedra, en espíritu y en cada vida tocada por el poder del Cristo viviente que vence toda forma de muerte. Mientras el equipo de investigación exploraba el sepulcro con mayor cuidado y atención al detalle, sus antorchas revelaron algo que envió escalofríos de asombro a través de toda la cámara subterránea. A lo largo de las paredes interiores, casi ocultas bajo capas acumuladas de hollín y tiempo, había inscripciones deliberadas. No eran símbolos decorativos, sin significado, ni marcas casuales hechas al azar, sino palabras auténticas, palabras antiguas grabadas profundamente en la piedra dura. Algunas estaban en arameo, el idioma que Jesús mismo había hablado. Otras aparecían en griego, la lengua franca del mundo mediterráneo de aquella época. Aunque algunas estaban desvanecidas por los milenios transcurridos, otras permanecían sorprendentemente claras, destacándose audazmente contra la superficie desgastada de las paredes milenarias. Una expresión en particular aparecía repetidas veces a lo largo de diferentes secciones del sepulcro. Él conquistó la sombra. No tomó mucho tiempo para que el significado profundo impactara a todos los presentes con fuerza abrumadora.
La sombra era claramente una referencia a la muerte, y el que conquistó no podía ser otro que la fuente misma de toda vida, Jesucristo. Estas palabras no habían sido grabadas aleatoriamente por visitantes curiosos. Eran declaraciones poderosas de fe, posiblemente dejadas por los primeros creyentes cristianos, personas que habían regresado al sepulcro mucho tiempo después del milagro original y habían querido dejar su propio testimonio tallado permanentemente en las paredes. Otra inscripción, grabada con particular cuidado y reverencia, decía: "La voz que llamó sigue llamando", una referencia clara e inconfundible a las palabras autoritativas de Jesús: "Lázaro, ven fuera". Era como si alguien hubiera querido recordar a las generaciones futuras que el poder de esa voz divina no había terminado aquel día en Betania. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esa voz todavía resuena a través de los siglos. Todavía despierta a los espiritualmente muertos. Todavía trae vida donde antes solo había desesperanza y derrota. También aparecían frecuentemente 3 letras pequeñas talladas con extraordinario cuidado en múltiples ubicaciones. IHS, una abreviación antigua utilizada para representar el santo nombre de Dios. La reverencia con la cual había sido escrito sugería claramente que estos no eran grabados casuales hechos por turistas antiguos, eran testimonios sagrados, testigos silenciosos dejados por corazones que habían visto o habían creído en algo infinitamente más grande que este mundo temporal. Para los eruditos presentes, este fue un momento de profundo asombro académico y espiritual. Estos no eran simplemente reliquias para ser catalogadas y estudiadas. Eran voces auténticas del pasado, susurrando directamente a través del tiempo, conectando épocas y generaciones en una cadena irrompible de fe. Y para los creyentes en el grupo, cada palabra confirmaba lo que el corazón ya sabía con certeza. Este lugar no había sido simplemente tocado por un milagro aislado. Había sido marcado permanentemente por la eternidad misma, dejando huellas indelebles para todos los que vinieran después. Estas inscripciones representaban algo mucho más profundo que curiosidades históricas. Eran evidencia tangible de que la fe auténtica deja marcas permanentes, no solo en corazones humanos, sino incluso en piedra sólida. Eran testimonios silenciosos, pero elocuentes, de que cuando Dios se mueve en un lugar, ese lugar nunca vuelve a ser completamente el mismo. Mientras el equipo se adentraba más profundamente en la cámara sepulcral, algo pequeño pero extraordinariamente significativo captó su atención. Un objeto redondo y pequeño descansaba en una esquina, parcialmente enterrado bajo polvo acumulado y fragmentos de piedra que habían caído durante los siglos. Con el máximo cuidado y reverencia, lo desenterraron lentamente. Era un frasco de forma hermosa, simple y elegante, hecho de alabastro genuino. El tiempo había desgastado su superficie, dejando marcas de la antigüedad, pero permanecía milagrosamente intacto, sin grietas ni roturas que lo hubieran destruido. Cuando la tapa fue removida con extrema delicadeza, un aroma tenue pero inconfundible se elevó hacia el aire estancado de la cámara. No era fuerte ni abrumador, pero era definitivamente fragante y reconocible. En el interior había rastros de aceite, espesado considerablemente por la edad extrema, pero todavía conservando su esencia aromática original.
Los expertos en arqueología no podían determinar con certeza exacta de dónde había venido originalmente o quién lo había colocado específicamente en ese lugar sagrado. Pero para aquellos con corazones de fe, el simbolismo era poderoso e inmediatamente comprensible. Los frascos de alabastro eran profundamente sagrados en los tiempos de Jesús. Se utilizaban exclusivamente para transportar aceites preciosos y perfumes costosos, ofrendas tangibles de amor genuino, honor profundo y devoción sincera que trascendía lo material. Esto inmediatamente trajo a la mente el momento conmovedor cuando María de Betania, la hermana misma de Lázaro, había quebrado su propio frasco de alabastro para ungir los pies de Jesús, secándolos después con su propio cabello. Ese acto de reverencia profunda se había convertido en una de las expresiones más íntimas y hermosas de fe registradas en toda la Escritura. ¿Era este el mismo frasco mencionado en los Evangelios? Tal vez no fuera exactamente el mismo recipiente, pero había sido colocado allí deliberadamente por alguien que entendía completamente su significado espiritual. Absolutamente. Y sin duda alguna, era una ofrenda silenciosa pero elocuente, un gesto dejado intencionalmente en la oscuridad para hablar eternamente de luz. Alguien había venido a ese sepulcro no simplemente para recordar eventos pasados, sino para adorar activamente al Dios que había demostrado su poder sobre la muerte misma. La fragancia que todavía permanecía viva después de tantos siglos recordó a todos los presentes una verdad espiritual que frecuentemente se olvida en nuestro mundo acelerado. La fe auténtica y genuina deja una esencia que el tiempo no puede borrar completamente. No es ruidosa ni llamativa, no busca atención ni reconocimiento público, pero perdura a través de los siglos, susurrando su testimonio a cada generación que tiene ojos para ver y corazones para entender. Ese frasco simple escondido en las sombras testimoniaba sin pronunciar una sola palabra. Declaraba silenciosamente: Él estuvo aquí, Él todavía está aquí presente. Y a cada corazón que cree, susurraba suavemente: la presencia de Dios no se desvanece con el paso del tiempo, permanece para siempre, exactamente como la fragancia de la devoción verdadera. Para los científicos y arqueólogos que entraron al sepulcro, esto se suponía que fuera simplemente otro examen histórico rutinario. Datos para registrar meticulosamente, artefactos para catalogar sistemáticamente, piedras para medir con precisión académica. Pero lo que aconteció dentro de ese espacio sagrado desafió completamente todas sus expectativas profesionales. No era algo que pudieran explicar con metodologías científicas, no era algo que pudieran tocar con instrumentos físicos, pero cada persona que cruzó el umbral de esa cámara sagrada lo experimentó de manera innegable, una presencia palpable, no fría ni aterrorizante, sino profundamente abrumadora en su calidez y poder. Se envolvía alrededor de ellos como un peso espiritual, presionando gentilmente pero firmemente sobre sus corazones, despertando emociones que no sabían que poseían. Algunos lo describieron como una calidez sobrenatural que se movía a través del aire estancado. Otros dijeron que el silencio dentro del sepulcro no se sentía vacío ni desolado, se sentía completamente lleno de algo invisible pero tangible. Una plenitud que traía lágrimas involuntarias a sus ojos, sin razón lógica aparente. Era una paz que definitivamente no provenía de sus propias mentes o emociones. Era algo que venía de una fuente externa, algo que los tocaba desde afuera de su experiencia normal y los transformaba desde adentro. Uno de los investigadores principales, un hombre con más de 30 años de experiencia extensa en excavaciones del Medio Oriente, confesó posteriormente que cuando se acercó al lugar exacto donde Lázaro había estado sepultado, sintió su corazón acelerarse inexplicablemente. No era un hombre de fe antes de ese día transformador. No tenía creencias religiosas particulares, ni experiencias espirituales previas. Pero allí, rodeado de piedra milenaria y quietud absoluta, susurró espontáneamente una sola oración:
Algo santo aconteció aquí, algo que trasciende mi comprensión. Otro miembro del equipo, parado cerca de la pared donde aparecía la grieta en forma de cruz, dijo que se sentía como si alguien invisible pero benevolente los estuviera observando atentamente, no con juicio condenatorio, sino con compasión infinita y amor incondicional. Ningún instrumento científico podía medir esta presencia, ningún reporte académico podía documentar adecuadamente lo que estaban experimentando, pero todos salieron transformados de alguna manera fundamental. Incluso aquellos que habían llegado con dudas y distancia emocional se marcharon en silencio contemplativo, con cabezas inclinadas en reverencia involuntaria. Porque la atmósfera dentro de ese sepulcro no era simplemente histórica o arqueológicamente interesante, era indiscutiblemente sagrada, cargada de una santidad que trasciende el tiempo y el espacio físico. Para los creyentes presentes, esto no constituía ninguna sorpresa extraordinaria. La Biblia enseña claramente que donde Dios se mueve con poder, su presencia permanece como una marca indeleble. Y en esa pequeña cámara de piedra, donde la muerte una vez había gobernado como reina y la vida había irrumpido triunfalmente, esa presencia divina no había disminuido ni se había desvanecido con el paso de los milenios. Todavía permanece allí, silenciosa pero poderosa, paciente pero activa, esperando tocar una vez más los corazones de aquellos que se acercan con fe y humildad genuinas. Las palabras pronunciadas por Jesús frente a aquel sepulcro no fueron destinadas exclusivamente para un solo hombre en un momento específico de la historia. Cuando gritó con autoridad divina, «Lázaro, ven fuera», no era una frase atrapada para siempre en el tiempo pasado. Era un llamado que continúa resonando a través de los siglos, un eco que se extiende más allá de la piedra física, más allá de los libros de historia, más allá incluso de la muerte misma. Es una voz viviente y todavía habla poderosamente hoy a cualquiera que tenga oídos espirituales para escuchar. Hay multitudes que caminan por esta vida respirando automáticamente, pero se sienten completamente muertos en su interior. Están sepultados en dolor inconsolable, aplastados bajo el peso de decepciones devastadoras, paralizados por miedos que los controlan, silenciados por un dolor que parece no tener fin ni esperanza de alivio. Exactamente como Lázaro había estado, están envueltos en cosas que los atan y restringen, vergüenza que los consume, culpabilidad que los paraliza, tristeza que los asfixia, arrepentimiento que los atormenta día y noche. Se sienten olvidados por Dios y por la humanidad, sellados detrás de piedras invisibles pero muy reales, creyendo que nadie escucha sus gritos desesperados. Pero la voz de Jesús no ha cambiado ni disminuido su poder a través de los milenios. Él todavía llama con la misma autoridad y el mismo amor. Llama a aquellos que han perdido toda esperanza. Ven fuera de tu desesperación. Llama a aquellos que se sienten perdidos sin rumbo. Ven fuera de tu confusión. Llama a aquellos que han dejado de creer que cualquier cosa puede cambiar en sus circunstancias. Ven fuera de tu incredulidad paralizante. Cuando habló a Lázaro en aquella mañana transformadora, no suplicó humildemente, no tocó la puerta gentilmente esperando permiso. Comandó con autoridad absoluta, porque su voz llevaba entonces y lleva ahora la misma autoridad soberana sobre todas las fuerzas que nos oprimen. Es una voz que no simplemente habla palabras consoladoras, verdaderamente despierta lo que está muerto. Una voz que no solo ofrece consuelo temporal, genuinamente revive lo que parecía perdido para siempre. Esa es la misma voz que se extiende hacia ti en este momento, hacia tu familia quebrantada, hacia los destrozados de corazón, hacia los olvidados por la sociedad. No solo para levantarte temporalmente, sino para llamarte definitivamente fuera del miedo paralizante, fuera de la desesperanza asfixiante, fuera de la prisión emocional del pasado doloroso. Lázaro emergió de la caverna mortuoria aún cubierto por las telas fúnebres, pero con vida plena corriendo por sus venas. Cristo no solamente le devolvió el aliento vital,
lo despojó por completo de todas las ataduras que lo aprisionaban. El prodigio no se limitaba a reanimar un cuerpo sin vida. Su propósito era demostrar a toda la humanidad que absolutamente ninguna fuerza, incluso la misma muerte, puede oprimir a quien el Mesías convoca por su nombre específico. Esa misma convocatoria íntima y personal resuena para ti ahora mismo. Habla directamente a tu realidad presente, a tu sufrimiento específico, a esas circunstancias particulares que solo tú conoces en profundidad. Cuando este prodigio se manifestó hace 20 siglos, la existencia se transformó eternamente para Marta, María y Lázaro. Sin embargo, cuando la sepultura fue descubierta nuevamente siglos más tarde, algo todavía más trascendental y poderoso se reveló ante una nueva generación de buscadores espirituales. La confianza divina jamás había desertado de ese territorio consagrado. El prodigio no concluyó cuando Lázaro atravesó la entrada sepulcral con vida renovada. Dejó tras de sí una reverberación santa, una señal perpetua de que la divinidad había actuado en ese lugar y su esencia celestial permanecía como una huella eterna. A través de conflictos destructivos, durante décadas de quietud absoluta, atravesando generaciones completas que habían perdido la ubicación precisa, esa tumba se mantuvo inquebrantable. Estaba recubierta de arena del tiempo, sepultada por los acontecimientos históricos, aparentemente olvidada por la memoria colectiva, pero jamás verdaderamente abandonada por los cielos. Cuando la roca fue desplazada nuevamente y la claridad del día penetró otra vez en esa cámara, después de tanto tiempo transcurrido, lo que se halló no era meramente piedra ancestral o vestigios humanos deteriorados. Era evidencia palpitante, evidencia esculpida en cada inscripción, meticulosamente labrada, cada emblema deliberadamente posicionado, cada reliquia intencionalmente preservada. Todo murmuraba la misma verdad esencial. La divinidad estuvo presente aquí y su esencia permanece. Incluso la quietud dentro de la sepultura parecía comunicarse con elocuencia, no mediante palabras perceptibles, sino con una gravedad espiritual, una profundidad que alcanzaba el espíritu más directamente que cualquier razonamiento intelectual. Quienes ingresaron esperando hallar roca helada y desolada, salieron con lágrimas tibias en sus rostros y serenidad inexplicable en sus corazones, porque esto no era simplemente un lugar arqueológico para visitar y capturar en imágenes. Era un testigo perpetuo, un testimonio que supera las barreras temporales, un testigo del cronometraje divino perfecto que nunca se retrasa, un testigo de una voz que ordena existencia donde anteriormente solo había extinción, un testigo de una divinidad que no abandona a sus hijos, no los olvida en sus instantes más sombríos y nunca llega demasiado tarde para intervenir de manera sobrenatural. Y ahora esta sepultura vuelve a hablar con voz profética. No solamente a los curiosos que buscan sensaciones, sino a los heridos que buscan restauración. No únicamente a los académicos que buscan sabiduría intelectual, sino a los creyentes que buscan esperanza renovada. Les recuerda a todos que incluso aquello que parece totalmente extinguido puede renacer. Que la divinidad aún escribe relatos sobrenaturales en lugares que otros han descartado y olvidado. Que cuando la esperanza parece estar sepultada sin posibilidad de renacimiento, los cielos pueden estar preparando silenciosamente una resurrección que maravillará al mundo. Lázaro salió caminando de esa tumba, pero el mensaje eterno nunca se marchó. Permaneció allí, inscrito permanentemente en roca sólida, impregnado en el silencio sagrado y completamente viviente en la dimensión espiritual. Así que cuando recuerdes la sepultura de Lázaro, no pienses únicamente en acontecimientos del pasado remoto.
Piensa en la divinidad que todavía remueve rocas imposibles, que aún convoca a las personas por su nombre y que continúa trayendo luz sobrenatural a los rincones más oscuros de la experiencia humana. Si este contenido te inspiró y mantienes fe en la divinidad y en Cristo Jesús, no olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte para formar parte de nuestra comunidad de creyentes que buscan profundizar su fe y compartir el poder transformador del Evangelio con toda la humanidad. Desde hace siglos, la humanidad se ha preguntado sobre la verdadera identidad de Jesús. Para muchos, su historia comienza en un humilde pesebre en Belén, pero ¿y si su existencia se remonta mucho más atrás? La Biblia sugiere que Jesús no solo nació en la tierra, sino que ya existía antes de su encarnación. Pero, ¿quién era realmente antes de convertirse en el hombre que cambió la historia? Los evangelios nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, pero el misterio de su preexistencia está disperso en pasajes antiguos que revelan pistas sorprendentes. No fue solo un profeta ni un líder religioso más. Su presencia estaba registrada desde tiempos inmemoriales, incluso antes de la creación del mundo. En este viaje exploraremos textos sagrados, profecías y eventos que revelan que Jesús no apareció de la nada. Su historia comenzó mucho antes de su nacimiento terrenal, en un ámbito divino donde su papel ya estaba predestinado. Prepárate, porque lo que descubrirás en este video podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la verdadera identidad de Jesús. Si Jesús existía antes de nacer, ¿desde cuándo? La respuesta nos lleva a un concepto difícil de comprender: la eternidad. En Juan 1:1 se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo se identifica con Jesús, lo que significa que su existencia no comenzó en Belén, sino que es anterior incluso a la creación del universo. Muchos estudiosos creen que Jesús no solo estaba presente, sino que jugó un papel clave en la obra creadora. Colosenses 1:16 declara que, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas, lo que sugiere que Cristo estaba involucrado activamente en la formación del cosmos. No era solo un testigo, sino el arquitecto junto con el Padre. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si Jesús existía antes del tiempo, ¿en qué forma lo hacía? ¿Era una entidad divina sin cuerpo físico? ¿Se manifestaba de alguna manera a la humanidad? Las Escrituras ofrecen algunas pistas fascinantes sobre apariciones misteriosas de una figura que podría haber sido Jesús antes de su encarnación. Lo que estamos a punto de explorar podría cambiar nuestra comprensión sobre la relación entre el tiempo, la divinidad y la humanidad. Uno de los misterios más profundos del cristianismo es la encarnación, la idea de que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús. Juan 1:14 lo dice claramente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero, ¿qué implica realmente esta afirmación? Si Jesús era divino desde la eternidad, su decisión de convertirse en humano fue un acto de amor sin precedentes. No fue un simple mensajero, sino Dios mismo caminando entre los hombres. Esta transformación no fue solo simbólica, fue una realidad tangible en la historia de la humanidad. Muchos se preguntan, ¿perdió Jesús parte de su divinidad al convertirse en humano? La respuesta es que, aunque tomó una forma terrenal, su naturaleza divina nunca desapareció. Filipenses 2:6-7 nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este concepto desafía la lógica humana. Un ser eterno entrando en el tiempo, el Creador convirtiéndose en creación. ¿Qué motivó este sacrificio? ¿Por qué alguien con poder absoluto elegiría la humildad y el sufrimiento?
La respuesta se encuentra en el propósito que tenía desde antes del principio del mundo. El Evangelio de Juan es una de las piezas clave para entender la preexistencia de Jesús. A diferencia de los otros evangelios que comienzan con su nacimiento o ministerio, Juan inicia su relato situándolo en el origen de todo. En el principio era el Verbo. Esta afirmación conecta directamente a Jesús con la creación y con Dios mismo. No es solo un mensajero, sino que es parte de la divinidad. Jesús mismo lo confirma en Juan 8:58 cuando dice: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración escandalizó a sus oyentes porque implicaba que él existía desde antes de los patriarcas, reclamando una eternidad que solo Dios podía poseer. Pero la pregunta clave es, ¿cómo interpretaron esto sus seguidores? Para los primeros cristianos, Jesús no era un simple maestro, sino la manifestación visible de Dios en la tierra. Su existencia antes del nacimiento no era una teoría, sino una certeza basada en los escritos sagrados. A lo largo de este video, iremos descubriendo más evidencia sobre cómo Jesús estaba presente antes de Belén, e incluso antes del tiempo mismo. La verdad que revelaremos es más profunda de lo que podrías imaginar. Si Jesús existía antes de nacer, ¿hay rastros suyos en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí, y las pruebas son más sorprendentes de lo que podrías pensar. Uno de los ejemplos más impactantes es la figura del ángel del Señor. En varias ocasiones, este ser divino aparece hablando en primera persona como Dios mismo. Génesis 16, 7-13, Éxodo 3, 2-6 y Jueces 13. 3:22 presentan encuentros con un misterioso mensajero que es adorado y actúa con autoridad divina. Muchos creen que estas apariciones son manifestaciones de Jesús antes de su encarnación. Otra evidencia intrigante es la figura de Melquisedec, el enigmático rey y sacerdote que aparece en Génesis 14, 18-20, y que es descrito en Hebreos 7 como alguien sin principio de días ni fin de vida. Su papel en la historia parece simbólicamente ligado a Jesús, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si podría haber sido una aparición suya en tiempos antiguos. Además, en Daniel 3:25, cuando los amigos de Daniel son lanzados al horno de fuego, aparece una cuarta figura parecida a un hijo de los dioses. Muchos creen que este fue otro momento en el que Jesús se manifestó antes de su encarnación. Si estas evidencias son ciertas, significaría que Jesús no solo existía antes de nacer, sino que interactuó con la humanidad mucho antes de Belén. Pero esto es solo el comienzo de un misterio aún más profundo. En varias ocasiones dentro del Antiguo Testamento aparece una misteriosa figura llamada el Ángel del Señor, pero a diferencia de los ángeles normales, este ser habla en primera persona como si fuera Dios, acepta adoración y actúa con la autoridad divina. ¿Podría ser Jesús manifestándose antes de su encarnación? En Éxodo 3:2-6, Moisés encuentra una zarza ardiente y escucha una voz que le dice: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Sin embargo, el texto menciona que fue el ángel del Señor quien se le apareció. Esto ha llevado a muchos estudiosos a pensar que esta figura era una manifestación de Cristo antes de su nacimiento. Otro caso impresionante se encuentra en Génesis 22, 11-18, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac y el ángel del Señor lo detiene. Pero lo más extraño es que este ángel dice: «Por mí mismo he jurado», dice el Señor. Un ángel común nunca hablaría en nombre propio, solo como un mensajero. Estas apariciones misteriosas han llevado a teólogos y estudiosos a considerar que Jesús estaba activo en la historia de la humanidad mucho antes de su llegada a Belén. Si esto es cierto,
significa que su papel no comenzó con su nacimiento, sino que estuvo interactuando con los hombres desde tiempos antiguos. Uno de los personajes más misteriosos de la Biblia es Melquisedec. Aparece en Génesis 14, 18 a 20 como un rey y sacerdote de Salem que bendice a Abraham y recibe diezmos de él. Lo extraño es que Hebreos 7:3 lo describe como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Es posible que Melquisedec haya sido una manifestación de Jesús? En la tradición judía, todo sacerdote debía provenir de una línea familiar específica. Sin embargo, Melquisedec no tiene registro genealógico, algo completamente inusual para la cultura hebrea. Además, su nombre significa Rey de Justicia y su título, Rey de Salem, se traduce como Rey de Paz. Ambas descripciones coinciden perfectamente con la figura de Jesús. Hebreos 5:6 menciona que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que sugiere una conexión entre ambos. Pero si Melquisedec es sin principio ni fin, ¿acaso podría haber sido Jesús apareciendo en una forma previa a su encarnación? Esta teoría ha fascinado a estudiosos por siglos, y aunque no hay una respuesta definitiva, la posibilidad de que Jesús haya interactuado con Abraham en esta forma es una de las mayores incógnitas del Antiguo Testamento. La llegada de Jesús no fue un evento inesperado. A lo largo del Antiguo Testamento existen numerosas profecías que hablaban de su venida siglos antes de su nacimiento. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Jesús siempre supo que vendría a la tierra? Isaías 9:6 es una de las profecías más impactantes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo sorprendente es que este pasaje se refiere a un niño que nacería, pero lo llama Dios fuerte y Padre eterno. Otro pasaje clave es Miqueas 5:2, donde se profetiza que el Mesías nacería en Belén, pero también se menciona que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto sugiere que Jesús no solo tendría un nacimiento humano, sino que ya existía desde antes. El Salmo 110:1 también presenta una escena celestial en la que Dios Padre habla a una figura divina. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo citó este pasaje para indicar que era una referencia a él. Mateo 22:44. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Si estas profecías estaban escritas desde tiempos antiguos, significa que Jesús no solo conocía su misión antes de venir, sino que su existencia era parte de un plan milenario. Aunque muchas personas creen que el concepto del Mesías es exclusivo del Nuevo Testamento, la realidad es que la idea de un Salvador divino estaba presente en los textos judaicos mucho antes de la llegada de Jesús.
El Talmud y otros escritos rabínicos mencionan a un personaje llamado Metatrón, descrito como una figura celestial que actúa como intermediario entre Dios y la humanidad. Algunos creen que esta figura es una alusión a Jesús antes de su encarnación, aunque en la tradición judía no se acepta esta interpretación. Además, en los escritos de Qumrán, los manuscritos del Mar Muerto, se habla de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Jesús cumplió ambos roles, ya que fue tanto un líder espiritual como el Rey de Reyes. Incluso en los textos apócrifos judíos, como el libro de Enoc, se menciona a un hijo del hombre que existía antes de la creación y que tiene un papel fundamental en el juicio final. Esto es muy similar a cómo Jesús se describió a sí mismo en los evangelios. Si bien los rabinos no identificaban a Jesús con estas figuras, los primeros cristianos vieron en estos textos una confirmación de que el Mesías tenía una naturaleza divina y preexistente. Esto refuerza la idea de que Jesús no solo apareció en la historia, sino que ya estaba presente en la teología judía desde tiempos inmemoriales.